¿Qué tal? Los saluda su amigo de Relatos y Leyendas Paranormales. En esta ocasión, les narraré 3 leyendas aterradoras del estado de Campeche. Y sin más que comentar, comencemos con las leyendas. La leyenda de la bruja del morro. En los morros de Ceiba Playa, Campeche, existen unas cavernas donde rebotan las olas del mar. En esta parte los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones y los que han caído en esa trampa jamás aparecen. La explicación sobre este suceso es muy supersticiosa y muy comentada por los pobladores. Hace muchos años, las personas de la comunidad que lo habitaban notaban que de la noche a la mañana familias enteras simplemente desaparecían del poblado. En principio no era tan extraño, pues pensaban que las familias simplemente se iban del lugar por diferentes motivos, y entre ellos de trabajo. Pero en este poblado las desapariciones de familias eran muy frecuentes. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo de casa en casa. Los habitantes del pueblo se alarmaron y decidieron contratar a un hechicero para que descifrara el misterio. Un hombre muy reconocido por dominar la magia blanca en favor de la comunidad. Después de varios días, organizó una reunión para notificar al pueblo sobre su trabajo. Sorprendió a los pobladores cuando les dijo que la razón por la que las familias desaparecían sin dejar rastro era porque en el pueblo llegaba un ser maligno con apariencia humana, la cual devoraba a toda la familia para no dejar sospecha alguna. El hechicero no era capaz de atrapar a ese ser maligno, sino hasta el momento en que éste estuviera tragando a sus víctimas, ya que era el único momento en que mostraba su apariencia humana. El brujo ideó un plan, en el cual sería expuesta la familia, que en el orden cronológico continuaría para ser devorada por la bestia. Cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en la que atraparían al demonio. Para esto se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia. Uno de esos días, llegó a la puerta a tocar una anciana inofensiva y de mirada triste, la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche, y pidió que si podía pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia, al ver sus rasgos y la desprotección, aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla, sin sospechar que esa noche estarían en gran peligro. Asombrosamente, el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alertar al demonio. La anciana, muy tranquila, ubicó su cama a la salida de la puerta trasera, que llevaba a los baños de la casa. Pasada la medianoche, el hechicero notó que los miembros de la familia iban saliendo directamente al baño con signos de dolor en el estómago. Al notar el hechicero tal situación, se preparó con sus herramientas de trabajo y salió al lugar donde reposaba la anciana, pero se llevó una gran sorpresa al ver que ahí solo había un bulto de pellejo. Inmediatamente tomó tal pellejo y, rezando unas oraciones, lo rellenó de sal. Acto seguido, procedió a juntar una gran cantidad de bejucos, los cuales mojó con agua bendita. Corrió sigilosamente al baño y encontró a un animal de forma demoníaca, con la boca abierta más grande que la de un ser humano, que ya se estaba tragando a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia, la envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas, las cuales lo atraparon y sujetaron sin que se pudiera escapar. Los habitantes del pueblo encerraron a la vieja Ishagú en las grutas para que se ahogara cuando subiera la marea, ya que al hacerlo se inundaba por completo. De este modo, la bruja se ahogó encadenada por el conjuro, no sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría a vengarse. Dice la leyenda que el hechizo del brujo solo fue por 30 años, y que en estos tiempos está por romperse tal hechizo. ¿Verdad o mentira? Eso solo el tiempo lo dirá, y veremos si se repiten las desapariciones de las familias en este poblado. La cueva del toro. Cuenta la leyenda que llegada la noche y pasada las campanas de la iglesia de San Román, no había ser humano que se atreviera a pasar por este lugar, a menos que fuese por una fuerte necesidad. Se dice que al dar las 12 de la noche,
se escuchaba la respiración del feroz toro que salía hacia los baluartes, retando a los que lo custodiaban, quienes, incapaces por el miedo de ver esta terrible visión, disparaban sin provocarle daño alguno, y por el contrario, provocaban que remitiera más fuerte contra la muralla, para después continuar con su camino hacia la ciudad y regresar antes del amanecer a su cueva. En su recorrido por la ciudad, al momento de llegar a un cruce de las calles que formaban una cruz, el toro bramaba rascando la tierra para convertirse en un joven caballero, el cual entraba a la casa de alguna bella dama, a la que con algún hechizo citaba al otro día a las 12 de la noche, a la entrada de su cueva. Al amanecer, la joven se sentía soñada por haber estado, según ella, con su príncipe azul. Llegando la noche de ese día, la bella dama, a la cual se le había aparecido la bestia, se preparaba para ir al lugar acordado para su cita. Al llegar a la cueva, la bestia en forma de caballero la esperaba y, abrazándola, la metía en lo profundo de la oscuridad, perdiéndose sin poder regresar jamás. La leyenda dice que un buen día los ciudadanos se pusieron de acuerdo para ahogarlo, haciendo que la corriente del agua de las lluvias fluyera hacia la cueva, lo cual resultó inútil porque a los pocos días apareció nuevamente con su siguiente víctima. Al verlo, los valientes campechanos que velaban en el lugar, protegidos con cruces y talismanes, lo atacaron con sus armas sin hacerle daño. El toro con sus afilados cuernos le sacó el corazón a sus víctimas. Luego de hacerlo, se convirtió en un frondoso árbol de mamey, el cual hasta la fecha existe en la entrada de la Cueva del Toro, en el barrio de San Román. Aún se cuenta y se asegura que todavía se puede escuchar el caminar y el rugir de aquella bestia. El Callejón del Diablo. Muchas veces las leyendas son historias que pasan de boca en boca de las personas, como lo es el caso del Callejón del Diablo. La leyenda cuenta que un hombre escéptico ante los rumores, un buen día se animó a caminar por la ciudad. No llevaba ni la mitad del callejón recorrido cuando vio una sombra detrás de un árbol. Eso no fue impedimento para detenerlo, y continuó su camino. Más adelante, la sombra se le acercó, y el hombre vio un ser que se reía histéricamente. Asustado, salió corriendo hacia el final del callejón. En su camino apresurado por llegar al final, sintió que el piso por el que caminaba se iba hundiendo, atrapándolo poco a poco, sintiendo las llamas del infierno, asimismo impidiéndole llegar a la salida del callejón. Cuando por fin logró escapar, le contó a todo mundo lo que había sucedido y que había tenido al diablo cerca, cara a cara. Otras versiones de la leyenda cuentan que el diablo se aparece en forma de lechuza o simplemente como la sombra de una cabra enorme. La otra versión de la leyenda también habla de la aparición del diablo. En cierta ocasión, un borracho caminaba por el callejón oscuro. Pasada la medianoche, a lo lejos logró ver una figura que se apoyaba en el tronco de un árbol. Pensando que alguien en la oscuridad quería atracarlo para robarle sus pertenencias, corrió con las manos empuñadas hacia el extraño. Un destello de luz, antes de toparse con el desconocido, le dejó ver a un ser horrendo que se reía malignamente. El miedo parecía sujetar los pies del hombre en el suelo, pero aún así agarró fuerzas para correr a toda velocidad y escapar de una muerte segura. Cuando el señor corrió la noticia de que en el callejón de las marras se aparecía el demonio, muchos de los pobladores le contaron que ellos habían sido asustados por el demonio en algunas ocasiones. Una persona enterada del diablo y sus cosas aconsejó que para evitar que el maligno se quedara en el callejón, se dieran ofrendas diariamente bajo el terrorífico árbol, de preferencia joyas y monedas de oro. Como nadie quería que Lucifer se instalara en el sitio, cada mañana iban a dejarle obsequios a Satanás. Las ofrendas desaparecían, así que pensaban que el Señor de la Oscuridad estaba complacido. También hay que hacer mención que cerca de este lugar se encuentran dos iglesias, a las cuales muchas personas acuden. Esto por algunas calles alternas al callejón, ya que aseguran que al pasar por ese callejón
Se siente una presencia extraña que todo el tiempo los persigue, pero aún más al anochecer.